Durante 1999, en Venezuela se produjo una serie de hechos políticos que colmaron la atención de los venezolanos. Estos sirvieron para encubrir la sucesión de acciones que utilizó el régimen que instauró Hugo Chávez para secuestrar los derechos civiles y políticos de los venezolanos. El proceso jurídico de la revolución. De la democracia representativa al Estado totalitario, bajo el mandato de la democracia participativa, un golpe de Estado sui generis, perpetrado mediante vías de hecho de apariencia jurídica. Estrategia para un golpe de Estado moderno. Primera etapa. Conseguir la presidencia de la República por la vía electoral. 6 de diciembre de 1998. El candidato teniente coronel Hugo Chávez, vigente la Constitución venezolana de 1961, gana las elecciones presidenciales. Esto le permite gobernar para el periodo 1999-2004, pero le impide ser reelecto para el siguiente periodo presidencial. Segunda etapa. Aprovechando la popularidad inicial, crear y controlar un organismo que se autodeclare poder originario. 2 de febrero de 1999. Al asumir la presidencia, el nuevo presidente, por decreto número 3, convoca un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, proponiendo las preguntas: ¿convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar al Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una democracia social y participativa? ¿Autoriza usted al presidente de la República para que mediante un acto de gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente? 25 de julio de 1999. El pueblo venezolano acude a elegir con su voto los 131 diputados que conformarán la Asamblea Nacional Constituyente. El oficialismo consigue el 52% de los votos, pero gracias a un ardid matemático que se conoció como el Quino, obtiene 125 de los 131 diputados. 3 de agosto de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente dicta su reglamento de funcionamiento. En él se autodeclara depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado venezolano. Y resuelve que podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público y que todos los organismos del poder público quedarán subordinados a ella y que en consecuencia están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos estatales que ella emane. Tercera etapa. Que el organismo que se autodeclaró poder originario desarticule los poderes públicos constituidos. Primero el Poder Judicial, para eliminar el control legal. Y luego al Poder Legislativo, para acabar con el control político. 8 de agosto de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente aprueba el decreto para la reorganización del Poder Judicial. 9 de agosto de 1999. En un acto mediático, poniendo su cargo a la orden, el presidente de la República se subordina al autoproclamado poder originario de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea lo ratifica en el cargo. 12 de agosto de 1999. La Asamblea dicta el decreto mediante el cual se declara la reorganización de todos los órganos del poder público. En él se atribuye la potestad de disponer la intervención, modificación o suspensión de los órganos del poder público que así considere. 23 de agosto de 1999. La Corte Suprema de Justicia, por mayoría de los magistrados de su sala plena, en votación 8-7, fija posición a favor del decreto de reorganización del Poder Judicial, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente. La presidenta de la Corte, Cecilia Sosa, en su voto salvado, hace constar: es evidente que a la Asamblea Nacional Constituyente se le autorizó para redactar un nuevo ordenamiento constitucional que sostendrá el nuevo esquema del Estado democrático elegido por el país, y no para intervenir o sustituir los poderes constituidos, erigiéndose en una suerte de superpoder donde se concentran todas las potestades públicas. Sencillamente, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela se suicidó para evitar ser asesinada. El resultado es el mismo: está muerta.
25 de agosto de 1999. La Asamblea promulga el decreto para la reorganización del Poder Judicial. Mediante este decreto, crea, subordinada a ella, la Comisión de Emergencia Judicial, con facultades para evaluar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Judicatura, nombrar, sustituir y sancionar jueces. Controla así al Poder Judicial, quien juzga. También promulga el decreto que regula el Poder Legislativo Nacional. Este, entre otras cosas, suspende las sesiones del Congreso de la República, crea la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión de Investigación de las actuaciones de los miembros del Congreso de la República y revoca la inmunidad de los parlamentarios. Controla así al Poder Legislativo. ¿Quién ejerce el control político? Cuarta etapa. Tomar el control de los poderes públicos y de todo organismo que pueda resultar útil para perpetuarse en el poder. Con ello, el plan habrá culminado. 15 de diciembre de 1999. Se aprueba en un referéndum la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 22 de diciembre de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente emite el decreto de régimen de transición del poder público. En él disuelve definitivamente al Congreso, crea la Comisión Legislativa Nacional, a la cual le asigna provisoriamente el Poder Legislativo y nombra a sus miembros, conforma el nuevo Tribunal Supremo de Justicia y designa a sus magistrados. Nombra al Contralor General de la República, al Fiscal General de la República y se autoatribuye competencia para designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. 30 de diciembre de 1999, se promulga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el transcurso de su funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente tomó para la llamada revolución el control del Poder Judicial, el control del Poder Legislativo, el control de la Contraloría General de la República, el control de la Fiscalía General de la República y el control del Consejo Nacional Electoral. Con ello, se consumó el golpe de Estado. A la postre, para el régimen, el control sobre el Consejo Nacional Electoral se convirtió en la joya de la corona. Este le permitiría a la revolución perpetuarse en el poder y a la vez exhibir un supuesto origen democrático. Lo que en 1992 no pudieron lograr con las armas, en 1999 lo consiguieron por vías de hecho de apariencia jurídica. El resultado es el mismo.